tardes, compañeros. Mi nombre es Betsabe Reyes Vázquez y el día de hoy me tocó exponer sobre la célula eucariota. ¿Qué es la célula eucariota? La célula eucariota es un tipo de célula que se caracteriza por presentar un núcleo bien definido. En la célula se encuentra su material genético. Conforman parte tanto en el organismo unicelular, o sea, protistas, como los pluricelulares, plantas, hongos y animales. Pueden clasificarse en dos subtipos de célula animal y vegetal. Las células eucariotas son aquellas cuyo material hereditario ADN se encuentran envueltos por una membrana. La envoltura nuclear que forma un núcleo celular se caracterizan también por presentar citoplasma en el que se encuentran los distintos organismos y núcleos se distinguen de las procariotas, ya que no poseen núcleos definidos. Existen diferentes tipos de células eucariotas, aunque las más destacables son las de animal y vegetal. Se llama célula eucariota del vocablo griego eucariota, unión de verdadero. Todas aquellas células en cuyos citoplasmas pueden hallarse un núcleo celular bien definido que contiene la mayor parte de su material genético ADN. En este se distinguen de las células procariotas, mucho más primitivas y cuyos material genético está disperso en el citoplasma. Además, a diferencia de las procariotas, las células eucariotas poseen orgánulos u organelas, estructuras subcelulares especificadas que pueden identificarse en un interior y están delimitadas por membrana. Por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos. Las características de una célula eucariota, entre las principales características de la célula eucariota podemos mencionar las siguientes, que son que presenta un núcleo bien definido. Su formación puede ser piramidal, esférica, cúbica, estrella o plana, lo cual dependerá del medio en el que se encuentre. A diferencia de las células procariotas, presentan una estructura más grande y compleja. Las células eucariotas se reproducen y dividen a través de la mitosis, que da como resultado dos células hijas con la misma carga genética que la célula madre, y a través de la meiosis, que da más resultado cuatro células hijas con la mitad de la carga genética. Este tipo de célula puede clasificarse en vegetal o animal. Tipos de célula. La célula procariota son las células más sencillas que pues como hemos dicho no tienen un núcleo bien definido. Esto limita su capacidad, por lo que se pueden organizarse para dar lugar a organismos pluricelulares, es decir, la célula procariota siempre va por libre. Son organismos unicelulares, pero esta misma simplicidad es lo que se les permitió
colonizar la Tierra cuando las condiciones ambientales que se habían en ella eran absolutamente inhóspitas. Para los seres vivos más complejos que habitamos actualmente en la Tierra, por lo tanto, las células procariotas son los precursores de la vida, todos incluidos nosotros. Vemos de esta célula primitivas, esta sencillez también les ha permitido tener metabolismos mucho más diversos que la célula más evolucionada, pues tuvieron que adaptarse a condiciones de falta de oxígeno, de nutrientes, de luz y etcétera, muchas cosas más. De todos modos, la célula procariota se clasifican a su vez dos tipos, arqueas y bacterias. La célula eucariota apareciendo hace unos 1.800 millones de años a partir de las procariotas de la célula eucariota son las células más complejas. Disponen de un núcleo bien definido desde la que se almacena el material genético, y en su citoplasma hay estructuras más elaboradas, cosa que permitió la aparición de organismos pluricelulares. El origen de las células eucariotas no está del todo claro, aunque se creen que pudieron aparecer por una simbiosis entre una bacteria y una arquea, es decir, se juntaron. Una de ellas dio lugar al núcleo delimitado propio de las eucariotas. Todos los seres vivos que podemos ver y siempre visita están formados por las células eucariotas. Si bien algunas eucariotas son unicelulares, todos los pluricelulares están formados por este tipo de células. Animales, plantas, hongos, todo lo que está vivo y podemos ver sin necesidad de un microscopio está formado por las células eucariotas. Vegetales. Las células eucariotas están más especializadas también que las procariotas, es decir, no pueden realizar cualquier tipo de metabolismo. En el caso de las células vegetales, son las eucariotas especializadas en realizar la fotosíntesis, es decir, el proceso para obtener materia orgánica para vivir a partir de la luz. Estas células tienen una morfología poco variable, siendo normalmente rectangularse debido a la presencia de la pared que recubre la membrana celular. Además, en el citoplasma disponen en el cloroplasto, o sea, con clorofila, para realizarse la fotosíntesis, además de una estructura de gran tamaño para almacenar agua y nutrientes que se conoce como vacuola. Absolutamente todas las plantas y vegetales de la Tierra están formados por células vegetales, desde las zeucoyas hasta las verduras y frutas que comemos nosotros mismos. Es aquella que compone a los miembros del reino plantea. Es una célula eucariota
como un núcleo definido, membrana y citoplasma, al igual que la célula animal. Ambos tipos de célula comparten algunas características, pero difieren entre otras. Específicamente, la célula vegetal cuenta con partes únicas, ya que realiza un proceso exclusivo del reino plantea, la fotosíntesis. No obstante sus diferencias con la célula animal, es importante rodear que todas las células contienen el material genético hereditario que pasa a los descendientes. Los genes en la célula vegetal se encuentran en unas estructuras llamadas cromosomas dentro del núcleo celular. Animales. La célula animal son las estructuras que constituyen a todas las especies animal de la Tierra, incluidos nosotros. Su morfología es mucho más variable que las células vegetales. Pueden ser tan distintas como una célula muscular respecto a una célula nerviosa. Sea como sea, la célula animal comparten las características de no poder realizar la fotosíntesis, es decir, no son capaces de obtener energía a partir de la luz. Por ello, al no poder generarse ellas mismas las materias orgánicas, deben conseguirlas del exterior, las células animales. Observe aquí. Los nutrientes del exterior a través de un proceso conocido como endocitosis, que consiste en permitir la entrada de nutrientes a través de la membrana. Esto explica que la célula animal no tenga pared celular alrededor de la membrana, como así ocurra con las vegetales, pues los nutrientes no podrían entrar. Nuestras células nos exigen que comamos porque la única manera que tiene de obtener la energía necesaria para sobrevivir. La fungancia. La fungicas. Las células fúngicas se encuentran a medio camino entre las vegetales y las animales, aunque también están en la frontera entre eucariota y procariota. Las células fúngicas que conforman los hongos tienen un núcleo bien definido, aunque en este caso hay especies tanto unicelulares como la levadura, como pluricelulares como las setas. Igual que las plantas, disponen de una pared celular alrededor de la membrana, aunque su composición es distinta y no realizan la fotosíntesis, sino que se alimentan a través de una absorción de nutrientes más simples que las animales. Además, su reproducción es distinta a la de los animales y los vegetales, pues bien estos se reproducían por división celular. Los hongos lo hacen a través de la producción de esporas, las cuales germinan para dar lugar a otro organismo. Además, a diferencia de las vegetales y de los animales que son incapaces de serlo, hay células fúngicas que han desarrollado la capacidad de infectar a otros seres vivos. Por lo que justamente las bacterias son dos tipos de célula que pueden comportarse como protocolo
por excelencia. Las células fúngicas pues son increíblemente diversas en cuanto a morfología y metabolismo, pudiendo ser formas de vida libre o patógeno. Incluso tienen infinidad de aplicaciones en la industria alimentaria, como en la producción de cerveza o de quesos. Protistas. Las protistas son quizás los más desconocidos, y es que aunque comparten características de todos, no son ni bacterias, ni plantas, ni hongos, ni animales. Las células protistas son eucariotas, ya que tienen un núcleo bien definido, pero más allá de esto son increíblemente diversas. Pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares y realizar la fotosíntesis o seguir una alimentación propia de los animales. Las algas son una de las células protistas más representativas, realizan la fotosíntesis, pero pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. La mayoría de estas células son acuáticas y tienen una morfología muy diversa que adquiere formas increíblemente complejas. De todos modos, algunas células protistas también han desarrollado la capacidad de comportarse como patógenos. eh, y es que hay células protistas que actúan como parásitos, como es el caso de algunas amebas, eh, responsables de la enfermedad de Chagas. Eh, A grandes rasgos podemos considerar las células protistas como aquellas que cumplen con algunas propiedades de las otras células, pero porque no cumplen con otras. Partes de la célula eucariota. Eh, si hipotéticamente se divide una célula eucariota animal y vegetal a la mitad, podríamos ver su estructura desde lo exterior hacia lo interior. Membrana celular o plasmática. La membrana celular o plasmática está compuesta por lípidos y proteínas que tienen la función de aislar a la célula del medio que lo rodea y protegerla. Se caracteriza por ser una membrana selectiva, es decir, que permite el paso de diferentes sustancias, algunas necesarias para que la célula cumpla sus funciones y otras de desecho. Pared celular. Estructuras semirrígida que se localiza por fuera de la membrana plasmática de la célula vegetal. Le otorga protección, forma y sostén a la célula. Citoplasma. Medio acuoso donde están contenidos todos los orgánulos que llevan a cabo diferentes funciones de células y núcleos. Citosol. Pared de
acuosa libre de orgánulos que contienen sustancias disueltas. El citoesqueleto, red de filamentos que la da estructura celular. Ribosomas, estructuras inmersas en el citoplasma, formadas por ARN, se encargan de sintetizar proteínas. Algunos de estas adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Núcleo, parte de la célula que contiene ADN. Membrana nuclear, estructura que alimenta el núcleo y la separa del citoplasma. Tiene poros por donde los fragmentos del ARN pasan hacia el citoplasma para ser traducidos. Núcleo, región donde el núcleo especializada en el que se construyen los ribosomas. Orgánulos, comportamientos limitados por membrana, encargados de ejercer diversas funciones tales como la respiración celular y la degradación de sustancias. Mitosis, estructura con doble membrana donde ocurre la respiración celular que permite almacenar la energía que promueve la glucosa. Retículo endoplasmático, se encarga de sintetizar proteínas y lípidos cuyo destino será precisamente el exterior de la célula. Se divide en liso y rugoso. Este último contiene ribosomas. Aparato de Golgi. Se encarga de modificar las proteínas y los lípidos y de empaquetarlos en vesículas, pero su secreción o transporte. En su vesícula para su secreción o transporte, Vesícula, estructura que almacenan y transportan sustancias. Algunas también se encargan de degradarlas. Lisosomas, tipos de vesícula presentes en la célula animal que digiere distintas moléculas, como proteínas, lípidos y carbohidratos, gracias a sus propias enzimas. Vacuolas, tipos de vesícula presentes en las células vegetales, dan gran tamaño al almacenar agua, sales, minerales y otros nutrientes. Mantienen forma y la proporciona sostén a la célula.